De la inducción y insuficiencia cardíaca. La capacidad de observación de la aumenta el requerimiento metabólico. ¿Cómo se inicia el trastorno cardíaco? Cuando hay una causa. ¿Qué es lo que sucede a todos? ¿Cómo se inicia el trastorno? ¿Qué aparece? La presión alta ¿qué hay? La pregunta parece un poquito confusa. No, todavía. Adaptación. Aumento de volumen de Una sobrecarga, ¿se recuerda? Todas las patologías producidas sobrecarga. ¿Cuáles son los tipos de sobrecarga? Histórica y metódica. Fíjense que cosas más fáciles, pero uno tiene que seguir la secuencia, usted es más no de memoria, es importante para saber los términos, conocerlos e interpretarlos. Pero hay que seguir la secuencia. Y hemos pasado de esa clase ya más necesita de conciencia, tiene que ir acompañando, porque si no va a ser difícil. Y el problema, a mí lo que más me preocupa es que el culpable soy yo. ¿No? ¿Qué pasa? No quiero yo ser más el culpable. Así que por favor, ya de eso debe estar así. Clase interactiva. Quiere decir que tenemos que interactuar, no solamente que yo hago. ¿Alguna pregunta de lo que no hayan entendido de la clase anterior? Perfecto, entendía. Cuando acaba de decir la sobrecarga, los tipos de sobrecarga. Usted no estuvo en la anterior clase, ¿no? Hablamos de la sobrecarga de presión, las que las causas principales eran hipertensión arterial y estenosis aórtica. ¿No? ¿Dijimos eso o no? Entonces, ¿qué produce estas patologías? En este caso, la ventriculitis. Producen una ¿qué? La estructura del remodelamiento. ¿Qué produce? Hipertrofia. ¿Qué tipo de hipertrofia? Concéntrica, perfecto. Y si es concéntrica, aumenta el espesor hacia afuera o hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, ¿qué sucede cuando aumenta hacia adentro? ¿Qué pasa? Disminuye el espacio del ventrículo. Y entonces ahí hay un trastorno de la pared y se mueve poco, en especial queda sin la capacidad de distenderse con
¿Qué es lo que viene con el que ¿cómo se llama? Mecanismo de Frankenstein. Ya no tiene mecanismo de Frankenstein, que es importantísimo porque es un elástico que más se estira, pero con capacidad de contraerse, la contracción va a ser mejor. Entonces, entonces pierde esa capacidad y se vuelve un poco rígido, especialmente con la contracción. Entonces, ocupa, la sangre tiene menos espacio. Por consiguiente, ¿qué sucede ahí para adelante? ¿Hay un flujo retrógrado? ¿Cómo? Un flujo retrógrado porque ya no hay espacio en la No hay sangre. flujo retrógrado todavía. Fracción de eyección. Hay, pero ¿y eso? Ocasiona una sobrecarga, podríamos decir, un aumento de presión en la aurícula izquierda. Es la que le envía la sangre al ventrículo. Entonces, si usted hace una resistencia acá, ya la aurícula va a tener dificultad para introducir esa sangre. Y si tiene dificultad, esa presión va a hacer que la pared se extienda en la aurícula. ¿No? Entonces, y eso tiene una progresión retrógrada. Esa presión se va a ir hacia atrás, hacia las venas pulmonares, porque no tienen válvula. Se van a dilatar y va a haber un aumento de la presión hidrostática sobre la pared. Y después, ¿cuál es la secuencia? Todavía estamos viendo un mecanismo. Eso ya es clínica. Llega esa presión hasta las venas y las arterias pulmonares y se produce una hipertensión pulmonar. ¿Y eso qué causa? Todavía. Sobrecarga del ventrículo derecho ahora ya, porque fíjense que la hipertensión arterial sobrecarga el ventrículo izquierdo. Y este proceso que va retrógrado, digamos, el lugar, el dominio del ventrículo derecho es el pulmón. El dominio del ventrículo izquierdo es todo el sistema. Entonces siempre relaciona el ventrículo derecho pulmón. Ventrículo izquierdo, todo el sistema. La presión arterial sistémica, problemas del ventrículo izquierdo primero. Problemas de hipertensión pulmonar, problemas del ventrículo derecho, inicialmente. ¿Y por qué hay hipertensión pulmonar? Por esta situación física. Pero también puede haber fibrosis difusa del pulmón, crónica, asma, bronquitis, fumador, silicosis, tuberculosis importante. Y esa fibrosis es que los vasos se cierran, son del pulmón. Entonces la sangre ya pasa por lugares que tienen menor, en conjunto, tienen menor masa. Si el pulmón es así y se fibrosó esta parte, queda esto solamente. No solamente para que se airee, para que entre oxígeno o aire, sino porque los vasos de aquí solamente son los que están funcionando. Entonces es raro el trabajo. Entonces la presión va a ser mayor en esos vasos. Y eso afecta al ventrículo derecho. ¿Qué pasa con el ventrículo derecho cuando hay hipertensión pulmonar? Inicialmente, todo ese mecanismo es lo que van a ir complementando en estos 3 meses. Lo que tienen eso y van conmigo. Hay una sobrecarga del ventrículo derecho. Esa sobrecarga produce una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué pasa entonces con la aurícula derecha? Se dilata también. ¿Qué pasa con las cavas? Volvemos hacia las cavas. La aurícula derecha cava. La sangre se queda más en las cavas. Entonces, ¿qué va a haber? Presión alta, venosa, sistémica en la cabeza.
efectivamente, porque no puede evacuar fácilmente la vena cava superior en el corazón derecho y la inferior también. Entonces, eso inicialmente. Cuando empiezan ya los problemas clínicos importantes, hasta ahí puede sentir, digamos, una presión, un poquito de cansancio. Cuando empieza a dilatarse, empieza a dilatarse el ventrículo izquierdo, la válvula mitral ya deja de coaptar, se separa la válvula. Por lo siguiente, reflujo, ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo. Peor el problema con el ventrículo izquierdo. Mayor, hay sobrecarga del ventrículo izquierdo hacia adelante, pero hay ya sobrecarga de tipo de volumen. Porque la sangre que tiene que salir parte y se vuelve. Algunas veces dice que ustedes llevaran algo y trajeran la mitad acá y la vuelven a llevar de nuevo allá y traen la otra mitad y la vuelven a llevar. Están trabajando demasiado sin eso. Entonces esa cicatrización hace que se dilate más la aurícula izquierda y ahí ya va a ocasionar congestión en el ventrículo. Esa hipertensión debe ocasionar congestión en el pulmón. Esa congestión puede ser crónica, cansancio progresivo, tos en las noches, no puede ser aguda. Si es aguda, ¿cómo se llama eso? La congestión. Edema agudo del pulmón. La falencia ventricular izquierda aguda se manifiesta grave, se manifiesta como edema agudo del pulmón. Si no hay eso con el tiempo, esta sobrecarga va a seguir hacia atrás y la tricúspide se dilata, se distiende también, porque el ventrículo derecho se distiende. El flujo, ventrículo derecho, tricúspide. Ese reflujo entonces va a hacer que la sangre tenga menor capacidad, posibilidad de entrar a la aurícula derecha. Entonces, ¿qué pasa? Y la creación venosa más importante, se queda ya la sangre más tiempo, o sea, demora más en circular, y vamos a empezar con edema de miembro inferior, etapa megalia, así, y sobrecarga venosa. Eso es lo que sucede. Y eso es todo. Simple y sencillo. Esto es un recordatorio de lo que hemos visto. Si no entiende, yo le hago algún espejo. ¿Ah? Sí, sí, sí. Ese es el corazón. ¿No? Yo estoy seguro, por lo menos lo leí eso, que si uno recuerda más esto encima, que si yo le digo un corazón bonito y que lo más esto lo voy a recordar. La aorta pulmonar solamente porque sale del derecho, sale del izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha. Entonces, acá hay hipertensión pulmonar de aquí. La aorta se puede dilatar porque a veces el flujo sale y golpea una parte específica, entonces hasta se puede hacer una neurisma, porque la presión sistólica es potente y va todo el tiempo golpeando la pared. Bueno, pero si no hay eso, hemos llegado hasta el momento en que este corazón, este ventrículo, se hipertrofia, ¿no? Disminuye esta calidad
La sangre entra por aquí, válvula mitral, válvula tricúspide. Entonces, esta sangre que tiene que entrar acá, una cantidad determinada en la circulación normal, no puede entrar toda. Entonces se queda más tiempo en la aurícula y esta aurícula se dilata. Esta dilatación no solamente tiene más sangre, también tiene presión mayor, que va a hacer que esa presión se manifieste progresivamente hacia dónde, hacia el pulmón. Entonces, inicialmente no hay muchos síntomas, porque solamente hay un poco de presión alta en el pulmón. Este ventrículo sigue teniendo capacidad para llevar la sangre al pulmón, tiene fuerza. Y a medida que aquí va aumentando la hipertensión pulmonar, este ventrículo también se va hipertrofiando. Los dos se hipertrofian, uno por presión sistémica y otro por presión pulmonar. Y para vencer esta resistencia de la presión pulmonar, llega el momento entonces en que esta sangre tiene dificultad para entrar y también se dilata la aurícula derecha. Sigue el proceso, la presión no toma remedio. Entonces, llega el momento en que este ventrículo ya no puede hipertrofiarse más, se dilata, la válvula ya pierde la capacidad de unirse al medio, entonces ya va a haber regurgitación. Entonces es una insuficiencia mitral, pero funcional. La válvula no tiene nada, es dilatación del anillo mitral. Entonces la sangre, como aquí hay mucha resistencia, vuelve la aurícula, hace más presión y esa presión va hacia atrás. Y en el pulmón aumenta también la presión y hace también el mismo mecanismo y el ventrículo derecho se dilata y también hay regurgitación. En el momento en que hay regurgitación de cuspidia, empieza la hepatomegalia, los edemas de miembros inferiores, la ingurgitación yugular, porque ya hay una congestión. Acá, con esto, va a ocasionar congestión por la insuficiencia vital. ¿Entendieron? Entonces, fácil hacer para que lo lean y lo entiendan. Por eso es que dicen, he escuchado últimamente a los estudiantes en otras universidades también, de que, ¿cómo se divide la insuficiencia cardíaca? Insuficiencia derecha y insuficiencia izquierda. Yo no sé si entendí bien, pero no estoy de acuerdo con esa clasificación para el estudiante. No estoy de acuerdo con estudiarla de esa manera. Para mí es mejor la clasificación fisiopatológica, sistólica y diastólica primero. La derecha e izquierda es una forma de clasificar así, por supuesto. Pero no hay insuficiencia de un lado del corazón crónica, no existe. Dura unas horas o 10 máximo y se hace global, porque el corazón es un crónico. Y después de clasificación anterógrada y retrógrada. Hay clasificación hay clasificación de tipo compensada o descompensada.
todas las investigaciones que nos sirven para qué? Para entender un poquito mejor la situación del paciente clínicamente. Sí. Reacción de eyección preservada, ¿qué concéntrica? ¿Qué cómo? Reacción de preservada concéntrica. O sea, es una de las causas más comunes, más frecuentes por la frecuencia de la hipertensión en el mundo. La cantidad de procesos que hay para provocar eso. Pero también se puede dar en los trastornos isquémicos, cuando hay, o generalmente, con más frecuentemente un infarto más grande, porque esa pared no se mueve. Entonces eso que se queda rígido en la otra pared que se mueve. Eso también produce una insuficiencia diastólica. Todo eso entonces sería una consecuencia de una sobrecarga de presión, por una sobrecarga de volumen. Primero fíjense que hay una sobrecarga de presión, pero después se hace de volumen. Ya vamos a ver ahorita sobrecarga de volumen. Y la dilatación en la aurícula se queda con sobrecarga de volumen. ¿No puede ser indicado? De presión primero y de volumen después. Porque la presión hace que aumente y después de volumen también. Vamos a seguir viendo porque no hemos visto insuficiencia, sobrecarga de volumen, ¿no? Aquí creo que nos quedamos. Ahora. Claro. Sí. Pero si quieren apagar este lado, pueden hacerlo. Pueden apagar este lado. Entonces, aquí quedamos. Otras causas de difusión de llenado ventricular. Les dije que esto en la clínica funcionaba como si fuera una insuficiencia cardíaca. La estenosis mitral, la insuficiencia cardíaca sistólica, la pericarditis constrictiva y la pericarditis insuficiencia cardíaca diastólica. La estenosis mitral dijimos que esta válvula va a tener solamente un pequeño orificio por lo que la sangre va a pasar. Y dijimos qué pasa con este ventrículo, que es la estenosis mitral. No pasa nada, no maneja más volumen ni más presión. En general, dice el libro, en general se mantiene normal. ¿Ya? Eso tiene que ser racional. Entonces, de aquí para arriba son los problemas, inicialmente. De aquí para arriba. Entonces, ¿qué sucede con esta aurícula? Generalmente en la aurícula no se habla de hipertrofia, se habla de sobrecarga. Y esto ocasiona, lo que hablamos aquí, lo mismo hacia atrás. Eso de estenosis mitral, entonces, va a ocasionar, ¿qué cosa en el ventrículo? En el ventrículo izquierdo. Él no sufre nada, pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué insuficiencia cardíaca la estenosis mitral? Porque la sangre que pasa del aurículo al ventrículo es mínima. Entonces el volumen de salida del ventrículo izquierdo es mínima. ¿Y qué pasa con el riñón principalmente? Porque es uno de los factores
que en el momento de esta situación se manifiesta sistema renina aldosterona. Entonces el riñón tiene sensibilidad sensores del flujo, de presión. El riñón no recibe mucho líquido, mucha sangre. ¿Qué sucede en él? Filtra, pero no excreta. Entonces la orina disminuye. Y si disminuye la orina, se queda más agua. Y si se queda más agua, aumenta el volumen del agua circulante. Pero sigue el problema de que el riñón no recibe la cantidad suficiente de volumen. Entonces, eso genera congestión y edemas. Tipo de insuficiencia cardíaca, pero el ventrículo no tiene nada. Por eso dice, otra causa de infección del llenado ventricular que se manifiesta con menor insuficiencia cardíaca. Pero el ventrículo izquierdo en este caso es ácida parásica. Hay hipertensión pulmonar. La estenosis mitral era muy frecuente cuando había bastantes casos de fiebre reumática, generalmente en los niños o en los adolescentes. Entonces producía hipertensiones pulmonares importantes. Creo que hace unos 6 meses vi una chica todavía que tenía estenosis y ha tenido un pulmón totalmente fibrosado, con hipertensión pulmonar de 70 para arriba. ¿Qué pasa si esa chica se opera? Se le pone una prótesis clinical para estar sana. Pero ese pulmón ya está fibrosado, ya no se puede hacer mucho. Entonces, una de las pautas para operar es la función pulmonar. No hay que dejar que suba mucho, porque si no opere después es difícil que el paciente recupere su salud. Pericarditis constrictiva actúa como si fuera una insuficiencia diastólica. ¿Por qué? Porque en vez de ser el músculo el que no se mueve, está rígido, no se mueve para afuera, lo están agarrando al músculo. Porque una pericarditis constrictiva es una primera inflamación y después es una cicatrización del pericardio que lo, dirían algunos, lo atrapa. Yo no puedo decir esa palabra, acá no lo sabemos. Lo agarra y no lo deja expandirse. Entonces, es algo que se asemeja a la insuficiencia diastólica, porque el ventrículo de la insuficiencia diastólica, como dijimos antes, no tiene la capacidad de distenderse. En este caso tiene capacidad, pero está agarrando para que no se mueva. Entonces, está con una cavidad disminuida. A veces eso le cuesta, y todo lo que ya hablamos y lo vamos a hablar. Derrame pericárdico, atención, el taponamiento cardíaco. Es también parecido, pero es agudo. Cuando hay un gran derrame del corazón, y aprieta el corazón, y no deja que se mueva. Disminuye la presión arterial, por supuesto. Y ahí vemos que la presión sistólica está dada por qué. ¿Qué es la presión sistólica? Vale. Los estudiantes de aquí, de los 3 docentes, tienen que saber bien de la presión. Todo el mundo dice, no sé tomar la presión. Todo el mundo sabe tomar la presión. Pero hasta por ahí no. Es como cuando uno sabe manejar y solamente mueve volar. Tiene que saber por qué le dicen las cifras. No hay tanta importancia. Y punto, se acabó ahí. Interprete. Volumen sistólico. El volumen sistólico depende de la capacidad de contracción
y de la diagnóstica cardíaca. Entonces, si el volumen sistólico es importante, es grande, entonces la presión sistólica no es alta. En ese caso, hablamos solo del volumen. Recuerda que le dije que debemos pensar siempre en tres factores: bomba, vasos y volumen. Acá tenemos bomba y tenemos volumen. Y si a veces tenemos poco volumen, pero tenemos vasos, y los vasos van a producir vasoconstricción para aumentar la presión. Pero la presión diastólica va a aumentar también por esa vasoconstricción, porque la presión diastólica depende de los vasos, de la vasoconstricción. La sistólica depende del volumen de esa cosa. Entonces, eso tenemos que interpretarlo. No importa que no avancemos muy rápido, pero que ustedes puedan captar. Sí. Y en el caso de la persona que tiene fibrosis pulmonar y no se le puede poner la prótesis de la válvula, ¿cuál es la solución para ella? Trasplante cardiopulmonar. Cuando la presión es muy alta, digamos hasta moderada, se usa diálisis. Pero hasta por ahí, yo tengo varios pacientes que están tomando para la fibra los ¿Y si eso tiene que ser tanto cardíaco como pulmonar, o solo puede ser pulmonar y al corazón solo las válvulas? Es que el corazón está deteriorado. Si la válvula se deteriora el músculo. Es lo más importante del corazón es el músculo. Si no hay músculo, no hay nada. Además que la válvula es pequeñita. Y si el músculo es más importante, es la bomba. Bomba. Remodelamiento o remodelado es la denominación que se le ha dado a estos cambios estructurales que tiene el corazón con las patologías que lo aquejan. Conjunto de cambios anatómicos, geométricos, porque modifica la estructura histológicos de las células y moleculares del miocardio, la forma de metabolismo, que se observan secundariamente a una sobrecarga o daño miocárdico. Se observan secundariamente a una sobrecarga de volumen o a una sobrecarga de presión o a un daño miocárdico que puede ser un infarto. Porque tienen que entender es un principio. El corazón no tiene hueso. Normalmente los miembros son los músculos que más conocemos, que estudiamos en anatomía, tienen una inserción superior y superior de los miembros. ¿No? Entonces, cuando uno mueve una parte del brazo, por ejemplo, es porque este músculo que se inserta, por ejemplo, del radio en el pulmón, tracciona y eleva el antebrazo sobre el brazo. Acá no hay de dónde. Son ellas mismas, la estructura misma y se complementa. Entonces, si hay una zona muerta con un infarto, todas las que están cerca de la zona tienen que agarrarse como puedan. Entonces eso desestructura, porque ya no se mueven igual, ya no se contraen igual. Se van a contraer los que están más cerca a medias, los que están más lejos se van a mover bien. Pero como eso tiene que crear una fuerza homogénea, solamente una parte no. Por eso es que a veces en los infartos grandes hay aneurisma del nervio. Porque esta parte que se mueve empuja la sangre hacia afuera, pero aprieta esa zona que está
fibrosado y 6 más. Hay un disfunción ventricular, disfunción diastólica y sistólica. Esta disfunción. Bueno, vamos con la secuencia, ¿no? Dijimos que había noxa, que había sobrecarga, esa sobrecarga provocaba una disfunción. Esto quiere decir disfunción, trastorno, distrastorno. Entonces, la sobrecarga ocasiona un trastorno en el funcionamiento. Entonces tenemos la disfunción sistólica, que vamos a repetir lo mismo, que es una insuficiencia. Hay aumento de la poscarga y disminución de la contractilidad. Son los dos elementos característicos de la disfunción sistólica. Entonces, ¿qué es una disfunción sistólica o una insuficiencia sistólica? Podríamos ya decir, aumenta la poscarga y hay disminución de la contractilidad. Si ustedes lo aprenden eso, así van a entender. En la sístole tengo menos fuerza y mi resistencia periférica está aumentada. Imagínense, ya yo tengo menos fuerza y todavía mi resistencia está aumentada. ¿Para qué más? Peor, empeora. Entonces los mecanismos de compensación no son tan eficientes, más bien van a empeorar. Pero es que el organismo no tiene eso de forma automática, no está bien. Y la disfunción diastólica, alteraciones de la relajación ventricular o de llenado ventricular. No se distiende, no se relaja igual, y el llenado está dificultado por la disminución, la capacidad del ventrículo. No puede ser la sangre. Hay presión elevada, pero no puede. Entonces, el volumen diastólico final, hasta cierto punto, puede estar disminuido, pero por la calidad. Disminución de la capacidad de inyectar sangre del ventrículo afectado debido al deterioro de la aumento de la poscarga. ¿Qué es eso? Disminución sistólica. Aumenta el volumen sistólico y disminución del volumen de disminución del débito cardíaco. Aumento del volumen sistólico y disminución. ¿Cómo? Aumenta el volumen sistólico y disminuye el volumen de eyección. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo al ciclo cardíaco, porque tenemos primero una contracción isovolumétrica, ¿no? Que es cuando empieza la contracción, pero lo que sale ya en la eyección, la fracción de eyección, tiene sangre, la insuficiencia sistólica. ¿Cómo está el corazón en una radiografía de tórax PA en una insuficiencia cardíaca sistólica? Ya les dije. Corazón grande, generalmente corazón grande. Y corazón grande, ¿qué características tiene en relación a la función? ¿Cómo? Tiene menos fuerza, menos capacidad de contracción. Mientras más grande, menos fuerza. Las fibras son alargadas, entonces no se contraen. Entonces eso genera ¿qué? Lo que dice acá. Genera que la presión de eyección se acople. Entonces, ¿qué pasa con los sensores de los vasos? Que son los vidrios, son detallados. Dicen, cierren un poco los vasos, porque no tenemos volumen. Aumenta la resistencia ventricular. Ya ese ventrículo está deteriorado, ya no puede, y encima le ponen mal. Pero es por eso, porque el volumen de salida es poco, y el riñón no puede dejar que me salga toda la sangre. Él cree que no hay sangre, y no lo está, que los tejidos están hematizados, la condición.
La disfunción diastólica, hay alteración de la relajación, aumento de la rigidez. Durante un episodio de isquemia miocárdica aguda o un infarto, cuando se produce posteriormente una fibrosis. Aumento de la rigidez, ejemplo de hipertrofia ventricular izquierda, fibrosis o miocardiopatía restrictiva. ¿Saben cuál es la miocardiopatía restrictiva? La clásica. No, yo no doy esa parte porque es menos común. No hay tiempo, porque debería saber. La miocardiopatía restrictiva es una patología donde no es muy frecuente, hay una hiperproducción de tejido conjuntivo, especialmente en el tipo de que llena el espacio. Es como si fuera una disfunción diastólica que llena el espacio, en el que queda poco espacio para la sangre. Es una miocardiopatía restrictiva, generalmente es genética. Insuficiencia cardíaca derecha. Aquí, clasificación, ya hablamos de insuficiencia sistólica y diastólica. No hemos hablado de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada y fracción de eyección pero es lo mismo. Insuficiencia sistólica, ¿qué sería? La fracción de eyección reducida. Insuficiencia diastólica, la fracción de eyección reservada. O sea, para mí, saber la fisiopatológica y saber la clasificación del nos permite entender mejor. O sea, la fisiopatológica nos permite tener las cosas más objetivas. Tener datos como que nos permiten retener las dos. Insuficiencia cardíaca derecha, como el Buster, como dicen, ¿no? Derecha, izquierda, derecha, característica. En condiciones normales, las paredes del ventrículo derecho son mucho más delgadas que las del ventrículo izquierdo. Esa pregunta la hice la anterior clase. ¿Cuánto más delgada? 3 a 1, muy bien, lo anotaron. El ventrículo derecho se vacía normalmente con una resistencia vascular como un arque bajo. No necesita el ventrículo derecho que tenga tanta fuerza porque el pulmón tiene tantos vasos que algunos están con luz virtual. Entonces la sangre va a poder aceptar más sangre incluso de la que normalmente pasa. Es como una esponja. Entonces, eso hace que la presión sea menor. Y no necesita el ventrículo derecho hipertrofiarse normalmente, o ser hipertrófico, o tener un músculo mayor. Es capaz de tolerar aumentos de volumen sin aumentos importantes en su presión. Es una cámara complaciente, ¿ven? Aumenta el volumen del pulmón, pero la presión no, porque tiene muchos vasos que se llenan y tenían una luz virtual. Puede retener. Tolera mal los momentos de poscarga. ¿Qué es la poscarga? Fisiología, anatomía funcional. Para evitar la separación. En otras palabras, ¿qué es? O sea, es algo más complejo que lo que dice que hay muchos factores que puede resumir. Es parte de eso, pero hay otra palabra que más nos permite entender mejor. Resistencia periférica, quiere decir resistencia periférica. La resistencia periférica está dada generalmente por la circulación.
resistencia periférica aumentada. En la hipertensión arterial, ¿qué hay? Principalmente resistencia periférica aumentada. Los mismos medicamentos que se usan en la hipertensión arterial se usan en la insuficiencia cardíaca, excepto algunos de primera generación, como el atenolol entre los beta-bloqueadores y el propranolol, y entre los antagonistas del calcio, el verapamil. Pero después los otros, para los dieta, beta-bloqueadores de segunda generación o última generación, incluso antagonistas del calcio tipo nifedipina. Se puede. Si no hay otra cosa, se puede usar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay personas que conocen algo, le han leído algo, le pagan en internet. Dice el doctor, pues yo no tengo presión alta. Tiene 120/70 de presión y usted le da una aspirina. Doctor, ese medicamento me parece que es para la presión alta. Yo no tengo presión alta. ¿Qué le dice usted? Parece paradójico inicialmente. Un corazón que no tiene capacidad de contracción, nosotros le demos vasodilatadores. A veces paradójico. Porque teóricamente va a bajar más la presión. Y sucede así en algunas circunstancias no. La diferencia es que en la insuficiencia cardíaca, ya me estoy adelantando al organismo, se tiene que empezar por dosis pequeñas. No como la hipertensión, dosis pequeñas. Y hay que subir poco a poco. Cada 15 días o 20 días se puede subir. Dependiendo, si la presión se mantiene por lo menos. Porque fíjense, lo más paradójico es que ese vasodilatador va a hacer que la presión suba. Y es antihipertensivo. Es interesante. Tolera mal el momento de poscarga. La causa más común de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Nos estamos refiriendo, sí, a la insuficiencia cardíaca izquierda crónica. Por eso es que la insuficiencia cardíaca izquierda va a producir insuficiencia cardíaca derecha. Por eso que vimos ya en el proceso de los trastornos que producen la sobrecarga de presión arterial. Claro, usted dirá, pero usted dijo de que en poco tiempo se hace global. Claro que sí, pero es que esto avanza de a poco. Y va a llegar un momento en que el ventrículo izquierdo, el primer cerebro ventricular que puede hacer insuficiencia cardíaca. Pero por eso le afecta la insuficiencia cardíaca izquierda, pero es un proceso. Poscarga por aumento de la presión en las venas pulmonares. Las venas pulmonares, las arterias pulmonares aumentan la presión. Entonces se produce una hipertensión pulmonar y por eso el lado derecho se va a afectar, como ya dijimos. La insuficiencia cardíaca derecha, la función del ventrículo izquierdo normal es menos frecuente y en general refleja un aumento de la poscarga del ventrículo derecho secundario a enfermedades del parénquima pulmonar de la circulación pulmonar. La insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca derecha con función del ventrículo izquierdo normal, pues ya saben, esa normalidad no es de mucho tiempo. Porque imagínense, el ventrículo derecho, con un pulmón duro, ¿qué sangre le va a dar al izquierdo? Muy poca, llega muy poca. Entonces, el ventrículo izquierdo va a expulsar poca. ¿Y qué va a pasar con el riñón? Lo mismo que la esclerosis mitral. Va a detener agua y lo va a congestionar todo el sistema. Y va a haber la insuficiencia cardíaca congestiva.
La cardiopatía secundaria, un proceso pulmonar, se conoce como cor pulmonar y puede producir insuficiencia cardíaca derecha. ¿Han leído sobre el cores pulmonares? Antes se usaba más, es un término de grado latino, una palabra de latín. ¿Qué significa? ¿Qué nos ayuda eso? Core pulmonar agudo, core pulmonar crónico. ¿Qué nos dice? Que la causa del problema cardíaco es el pulmón. Por eso dice corazón pulmonar agudo, corazón pulmonar crónico. Eso me explica esa frase. Corazón pulmonar agudo, corazón pulmonar crónico. Mecanismo de compensación. Todo esto es fisiopatología. La fisiopatología es importantísima para entender los procesos, los trastornos y la patología para hacer tratamiento. Aquí ya ustedes saben cuál es el tratamiento. Y saben la fisiopatología. Los mecanismos de compensación son los que se activan para mejorar el sistema, para mejorar la situación que se ha desorganizado. No debe empeorar. Mecanismo de Frank-Starling. El volumen sistólico disminuye al vaciamiento incompleto del ventrículo. ¿Por qué disminuye? Porque no tiene la expansión, no recibe expansión. El volumen diastólico ventricular aumenta, se llega más sangre en el ventrículo. Mecanismo, o sea, no siempre una hipertrofia va a ser la característica de una insuficiencia o una disfunción diastólica. También puede ser un corazón grande. Hay que haber una insuficiencia diastólica y sistólica al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya ese ventrículo grande no puede distenderse, porque está demasiado distendido. El mecanismo de Frank-Starling es la diferencia inicial de una cavidad que se distiende pero elásticamente y que ya no tiene elasticidad, ya está fleco. Entonces ya no tiene un globo que se infla y después de mucho tiempo se lo devuelve, se lo desinfla y queda ya sin capacidad de mecanismo, la elongación de las miofibras, aumento de la recarga se llama. La recarga es la cantidad o el volumen de sangre que hay antes de la sístole que contiene los ventrículos. Aumenta el volumen sistólico de la compresión siguiente, lo que ayuda a hacer el ventrículo dilatado y crecer la arteria cardíaca. Eso es el mecanismo fundamental. Crecer el ventrículo cardíaco. Hipertrofia ventricular es otro mecanismo de compensación, porque la hipertrofia se produce porque el corazón tiene que buscar la forma de cumplir con esa función que dijimos, de llevar el oxígeno y los nutrientes a la célula. Tiene que buscar la forma, el mismo organismo tiene esa capacidad de tratar de encontrar soluciones. Pero se generan otros problemas. Hipertrofia ventricular por estrés de la pared ventricular y activación neurohormonal son los factores que hacen que aumente el descarga, el estrés, la capacidad de contracción que tiene que hacer. Y eso está mediado por las catecolaminas para que haya esa contracción. La secreción neurohormonal aumenta el tamaño microcitario y el depósito de matriz extracelular. ¿Entienden eso? En la hipertrofia no hay aumento de células, hay aumento de las células, del tamaño de cada célula.
no mayor cantidad. Por eso se llamaría ¿qué? Hiperplasia. Bien. Entonces, además, ustedes saben de que las células no están una pegada a la otra. ¿O sí? Histología, a ver quién sabe histología, por favor, explíquenos. Hay una matriz extracelular que las une. Todas las células. Si no, fíjense, hay personas todas, que han visto tejidos mortales. Dios mío, ¿cómo ese tejido no se cae? Se baja un poco, pero no se cae. Y no tiene hueso la bordura. Es estructura fibrosa. ¿Por qué la celulitis también debe tener algo de eso? ¿No? ¿Por qué se sube alrededor del grupo celular? Porque tiene esa estructura que para tratar de mantenerla hay que separar. No estoy diciendo nada de nadie, ¿no? Estoy hablando de celulitis. Pero lo que les han leído sobre celulitis, especialmente la cama, digo especialmente porque más les interesa, digamos, o sea, su cuerpo, ¿no? En cambio, la vamos a hacer en su Hay que ver sobre celulitis. No celulitis infecciosa, sino la otra. Para entender esa situación. Resultado compensatorio en la hipertrofia ayuda a mantener la fuerza contráctil ventricular y a reducir el estrés de la pared. Aumenta la fuerza contráctil, por supuesto, pero ¿hasta cuándo? Si no, en toda la medicina, si no eliminamos la causa, no hay curación. La mejor forma de curar es eliminar la causa. No siempre se puede. Se puede controlar, pero no se la puede eliminar. La hipertensión no se cura. La hipertensión genética no se cura. La diabetes no se cura. No la podemos curar. Este es un esquema. Lo de arriba es un corte que se hace debajo de las válvulas, de la válvula mitral, de la amplitud que es un poquito más arriba. Es un corte en el eje menor, ¿no? Donde está el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho otro lado como una media luna. Fíjense que este septo, y en esto se llama esto pared, este septo es casi como los otros. Cuando hay hipertrofia, este septo, y siempre el septo va a tener en contra o va a ser antagonista de la pared libre. Aprieta para cruzar. Cuando hay hipertrofia, primero o mayor en el ventrículo derecho, se produce que este septo va a ir hacia el lado derecho. Eso se llama movimiento paradojal del septo interventricular. Eso es lo que digo. Entonces, disminuye la capacidad de expulsión del ventrículo izquierdo, porque ya esas dos paredes no apretan al unísono para expulsar la sangre. Hay situaciones. Bueno, abajo, a la izquierda de la pantalla, está la hipertrofia que le llamamos excéntrica. Ventrículo izquierdo y ventrículo derecho dilatados con paredes grandes. Esa hipertrofia excéntrica no es igual que la dilatación que se produce al final
de todas las patologías. Hasta esta concéntrica se va a volver así al final. Ese es el final de todo corazón. Digo yo, cuando hay esta patología, cuando el paciente no se trata, puede llegar a ser la última etapa del corazón. Ya no hay nada. Y ahí ya va a quitar. Pero fíjense que esta es diferente a la dilatación final de la patología que hemos visto, la sobrecarga o depresión o volumen. Esta es la parte inicial del problema cuando hay una sobrecarga de volumen. Se dilata pero tiene fuerza. El corazón tiene una expansión normalmente así. En esta situación tiene así. Maneja mayor cantidad de sangre, tiene mayor capacidad de contracción o igual capacidad de contracción, pero tiene que moverse más por el volumen de sangre y maneja. Pero tiene capacidad todavía para expulsar sangre, entonces no hay insuficiencia cardíaca todavía. Solamente hay una sobrecarga de volumen. Aquí ustedes saben sobrecarga de presión. Miren ese ventrículo. Miren esa luz ventrículo. Este es hipertrofia. ¿Se entiende? Muy bien. Activación neurohormonal es otro mecanismo de compensación. Le dimos la fisiopatía. Este tema nos toma unas 4 clases por lo menos, pero es importantísimo. Si lo aprenden este tema, ya tienen la mitad de la cardiología. Adrenérgico, activación simpática. Cambios en la frecuencia cardíaca y la frecuencia. Bueno, ¿qué hacen las catecolaminas? ¿Cuál es su acción? Es adrenérgica, estimulante, simpático, sistema simpático. ¿Qué hacen entonces? Estimulantes. Aumentan la frecuencia cardíaca, palpitación más rápida y vasoconstricción. Aumentar la frecuencia cardíaca hasta cierto punto puede ayudar a algo, si no hay que exagerar, pero la vasoconstricción va a empeorar. Va a empeorar porque le va a hacer mayor trabajo para ese miocardio. La noradrenalina, que se secreta, ¿dónde se secreta la noradrenalina? Anatomía y fisiología. En el vaso, no. ¿Dónde? ¿En páncreas? No. Las cápsulas suprarrenales, la médula suprarrenal, ¿no? Tienen que leer, es importante, las hormonas, el sistema neurovegetativo, es importantísimo. Si ustedes leen el sistema neurovegetativo, o sea, van a entender porque está simpático simpático. Eso es lo que estudiamos, porque es lo que nosotros no dominamos, no está bajo nuestra voluntad. Eso es un sistema de regulación. La circulación, nosotros no nos ocupamos, la respiración tampoco, la digestión tampoco, el sistema neurovegetativo. Para el simpático y simpático, o sea, lean. Yo recuerdo que en el libro que yo llevé, Farmacología, el INTER, estaba muy bonito el tema de simpático y parasimpático. Y en esa época lo llamaban simpático. Entonces, la catecolamina circulante tiene efectos adicionales negativos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si produce vasoconstricción con un corazón ya sin capacidad de contracción. Aumenta la resistencia ocular sistémica o periférica. Eso es lo que hace.
Segundo, taquicardia y aumento de irritabilidad miocárdica y de las arritmias. Tercero, venoconstricción periférica con aumento relativo de volumen sanguíneo intratorácico. Aumento relativo. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción realmente es más periférica para llevar que la sangre vaya más hacia los órganos internos y produce cardiotoxicidad. Por eso es que hay arritmia, porque hay mucha concentración circulando. Y la fibrosis hepática estimula la fibrosis. Sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Están cansados? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿El jueves vamos a pasar o no? Sí. Pero si juega la selección. A las damas casi no ven fútbol. Porque antes los cursos eran 80 o 90% de varones. Ahora eso es al revés. Estamos buscando el espacio para su sueldo, no tenemos. Dicen que